En esta cita bíblica de Habacuc 2:4 vimos dos clases de personas. Vamos a ir despacio para que se entienda este mensaje y lo podamos en sí asimilar, grabar y hacerlo vida. Y le hemos titulado este mensaje Fe para vivir. Fe para vivir. De otra manera no se puede vivir. Imagínese, hermano. Y habla de un personaje que es el orgulloso y habla de otro personaje que es el justo en esta cita. Vamos a tratar de escarbarle lo más que podamos esos versículos porque son muy importantes. El orgulloso es aquel que tiene una opinión demasiado buena de él mismo. Es un arrogante, aquel que tiene mucha altivez, soberbio. Y bíblicamente yo lo busqué y dije, pues ¿dónde están esta clase de personas? Y es muy importante conocer la palabra de Dios, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, y que en los últimos tiempos iba a haber esta clase de personas, pero ya comenzaba desde aquel entonces a tener problemas con los orgullosos. Es un problema grande. Ahorita veíamos en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Vaya conmigo en 2 de Timoteo para ver qué es lo que dice Pablo ahora en el Nuevo Testamento. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Quiere decir, 2 de Timoteo 3:1, quiere decir que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Tiempos muy peligrosos en que podemos ser desviados, pero por esta clase de personas. Por esta clase de personas podemos ser desviados. Y entonces Pablo le dice a Timoteo lo que está diciendo allá Habacuc. Fíjense muy bien, varios siglos atrás ya estaba hablando de los orgullosos, aquel que se enorgullece de sí mismo, aquel que tiene según una muy autoestima alta de él. Y no es esto, sino simplemente sí tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús y para lo cual el Señor nos ha creado. Pero esto no nos da ningún derecho a sentirme más que otro o a ser menos a otro, sino simplemente, ¿verdad?, que estamos aquí como hermanos y somos redimidos todos por la sangre del Cordero y que tenemos un mismo fin, ¿verdad? Un mismo fin, salvar, que nuestras almas se salven y salvar lo más que podamos de los que están en las puertas del infierno. Estos tiempos peligrosos, habla de tiempos, no habla de un día, habla de tiempos, días peligrosos, plural. Quiere decir que no está hablando de un solo día. O sea, no dice en este va a pasar, no, en días. Y estamos viviendo. Mira esta clase de personas, el versículo 2. Y dice, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo. O sea, ya no te interesa el amor al prójimo, ya no te interesa el que tú puedas servir como canal de bendición para otros. Ya no les interesa nada, sino simplemente como el asadón, decimos, ¿verdad? Allá en México, todo para acá, nada para allá. Estos son hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Fíjese muy bien, identifique esta clase de personas, a ver si usted las ha visto en la televisión, en la radio o en alguna parte que usted los haya encontrado por ahí. Y dice, hermano, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia, este es el gran peligro, tendrán apariencia de piedad, ¿verdad? O sea, son lobos vestidos de ovejitas para ver de qué manera puedo extraviarlo, ver de qué manera le quito lo que tiene, ver de qué manera hago que usted tenga un tropiezo grande. Dice, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Mismo Pablo está diciendo lo que Habacuc estaba diciendo en aquellos siglos, en aquel tiempo. Estaba hablando, está diciendo, tengan mucho cuidado, ¿verdad? En estos últimos tiempos va a haber hombres orgullosos, amadores de sí mismo. O sea, yo, después yo y siempre yo. Ya no el prójimo, ya no en sí aquel que me rodea, ya no un ser amado, mucho menos, sino simplemente el yo personal.
Y esto, hermano, necesitamos nosotros tener a Cristo céntrico en nuestras vidas para poder estar haciendo la voluntad de Dios. Estas personas todavía tienen el egocéntrico. Voy a ver de qué manera me beneficio de tu persona. Voy a ver de qué manera saco provecho de tu persona. Qué tremendo. Ahora, deje de eso. Yo no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia de Cristo. De la iglesia de Cristo. ¿Y esto por qué, pastor? ¿Por qué está aconteciendo? Porque también ya estaba profetizado. Dice, en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos se va a enfriar. El mundo no tiene amor. Los que tenemos amor y amor de Dios, amor divino, somos los cristianos, los redimidos. Entonces, ¿qué sucede? Que la apostasía iba a entrar a la iglesia y fuerte, como lo estamos viendo. Y ahorita, ¿verdad? Es muy peligroso, es muy peligroso. Y les digo porque les platicaba en los discipulados, me metí al internet a ver cierta cosa, hermano, y comienzan a platicarme, ahí comienza a decirles, perdón, a todo el mundo, no solamente a mí, ¿verdad? Diferentes creencias, diferentes en sí, organizaciones que están persistentes a que usted crea lo que ellos creen. Y es un gran peligro. No le miento, todas las difusoras ahora lo están aventando por internet, ¿verdad? Online, están también, o sea, por todos lados está siendo bombardeada la iglesia de Cristo. Y todo con un fin: dividir la iglesia, hacer que los hermanos se extravíen, comenzar en sí a hacerte sentir, ¿verdad?, que tú puedes solo y tú no necesitas a nadie. El Señor Jesucristo, cuando empieza su ministerio, Él empezó, y dice, hermano, que estuvo orando toda la noche estuvo orando. ¿Para qué? Para escoger a 12 apóstoles, para que estuvieran con Él y después enviarlo. ¿Y qué nos enseña? ¿Qué nos enseña ahí el Señor Jesucristo? El trabajar en equipo. Yo a usted lo necesito, usted necesita al hermano, ¿verdad? Y me necesita a mí. Nosotros nos necesitamos para este gran ministerio que el Señor nos ha dado de seguir adelante llevando las buenas nuevas y extendiendo el reino de Dios en la vida de cada persona. Pero estas personas, dice, va a haber esta clase de personas. Tengan mucho cuidado, son tiempos muy, no dice peligrosos, dice, son tiempos muy peligrosos. ¿Qué es lo que el diablo desea? Que tu alma se pierda. Simplemente, últimamente ya están sacando en la internet también, y no se meta, no pierda el tiempo. Yo me metí andaba buscando no sé qué, man, y salió todo esto ahí. Que el espíritu, dice aquí, vuelve a aquel que lo dio, y el cuerpo, el polvo, al polvo, vuelve al polvo. Se acabó, no hay alma. Es mentira que es inmortal. El alma murió, se acabó. Y eso es lo que te están diciendo. O sea, están tratando de decirte, haz lo que tú quieras. Al final el espíritu va con Dios y tu cuerpo va al polvo. Se acabó. Ahí se acabó todo. Y esto es un gran peligro, porque llega personas recién convertidas, llega personas probablemente que andan buscando esa clase de enseñanza, y lo único que van a hacer es desviarse. El Señor nos ha traído una vez más a su iglesia para que crezcamos en conocimiento de su palabra. La Biblia es el manual de instrucciones que Dios nos ha dejado para obedecerlas. Muchos tienen la Biblia como un manual para resolver problemas. ¿Te duele la cabeza? Ponte a orar 3 días. Ponte en ayuno. ¿Quieres dinero? Hermano, eso no es la Biblia. Para eso no es la Biblia, para resolverte los problemas. La Biblia, hermano, fíjese muy bien, es el manual de estatutos, de reglamentos que el Señor nos ha dejado para que lo obedezcamos. Y lo demás solo viene. No tiene por qué andarlo buscando. Entonces aquí estamos viendo, hermano, que esta clase de personas, los orgullosos, los de vanagloria, aquellos que creen que solos se van a salvar y no necesitan a nadie, o buscan otro fin, hermano. Son hombres impíos, con mucha altivez, y son tiempos muy peligrosos. Pero también habla de el justo. Y usted probablemente me puede decir, pero ¿habrá personas justas? Vaya al Evangelio de San Lucas,
capítulo 1, versículos 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. El 6. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Ambos qué eran? Justos delante de Dios. Sí se puede encontrar gente justa. Como usted y yo podemos ser justos porque sabemos que de Dios no podemos escondernos. Y dice, hermano, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Este es un matrimonio. ¿Y qué cree? Era un matrimonio mayor de edad y no tenían hijos. Y estaban pidiendo ellos un hijo y el Señor, hermano, le retuvo. A tal grado que cuando el ángel le dice, ¿verdad? Zacarías, Dios ha escuchado tu oración. Perdón, ¿cuál oración? Ya había pasado muchos años. Ya había pasado muchos años que ellos habían pedido un hijo, ¿verdad? Y ellos ya estaban grandes. Elizabeth ya estaba grande. Entonces dice, ¿de qué oración me estás hablando, ángel? Elizabeth, tu mujer, va a concebir y dar un hijo. Al tiempo del Señor, el Señor nunca llega tarde. Y siempre cuando te va a bendecir, el Señor tiene un propósito por esa bendición. Entonces, ¿pero qué estaba haciendo estas personas? Ellos eran justas, irreprensibles en todos los mandamientos de Dios, esperando el tiempo del Señor, esperando el tiempo del Señor. Hay ocasiones que servimos y porque no vemos a otro que lo hace, yo ya no lo quiero hacer. Ellos, hermano, estaban orando por un hijo y el Señor no se los había dado hasta ese tiempo. Y pasaron años y años, pero ellos estaban siempre siendo justos delante de Dios. Irreprensibles, imagínense, no había de qué acusarlos en todos los mandamientos. O sea, mientras tú y yo estemos esperando en el Señor y queramos estar bien delante de Dios, comenzar a hacer para lo cual el Señor nos ha traído a su iglesia, comenzar a hacer en el ministerio donde Dios nos ha puesto, y no te canses. Si otro no lo hace, déjalo. Tú sigue adelante haciendo lo que Dios te ha encomendado. ¿Por qué? Porque lo haces con amor y lo haces para agradar a Él. A lo menos yo nunca he tratado de agradar a ningún hombre, sino vamos a hacer todo lo que estamos haciendo para agradar a Dios. ¿Y sabe por qué? En señal de agradecimiento. Cómo el Señor nos rescató de las puertas del infierno, cómo el Señor nos rescató de varios peligros, cómo el Señor nos rescató de perder la vida. De varios problemas grandes nos ha rescatado. Dice la escritura, hermano, que el Señor sanó a 10 leprosos. Y cuando les dijo vayan a presentarse con el sacerdote, uno de ellos regresó. Y el Señor preguntó, ¿que no eran 10 los que yo sané? No, ¿por qué preguntó eso? A Él le interesa. ¿En dónde está tu agradecimiento? ¿Que no hace 5 años te salvé? ¿Que no hace 10 años te salvé? ¿Que no hace 20 años te salvé? El Señor te puede decir, te puede preguntar, sí, Señor, me salvaste hace 30 años. ¿Qué has hecho para la extensión de mi reino? ¿Qué has hecho para la extensión de mi reino? Es que otros no lo hacen. Esa no es mi pregunta. Mi pregunta es personal a ti. ¿Qué estás haciendo para la extensión de mi reino? Esto es una cosa, hermano, que Elizabeth, ¿sí?, y Zacarías estaban viviendo. No habían recibido aquella petición que habían hecho delante del Señor, pero ellos perseveraban esperando en el Señor, siendo justos, irreprensibles en los mandamientos de Dios. Cuando las cosas no salen como yo quiero, no me gustan. Me acuerdo cuando un niño ahí en el barrio, ¿verdad?, jugábamos canicas, nomás iba perdiendo y dice, no, ya no juego. Y a veces pasa así. A veces pasa así, hermano, aquí en la iglesia de Cristo. No, es que no hacen las cosas como yo quiero. Ahí nos vimos. Hermano, aquí no se está para hacer las cosas como dice el pastor, ni como dice usted. Aquí están aquí se hace porque Dios lo dice. Aquí está escrito en la palabra de Dios. Esto es, y gracias a Dios por su conocimiento, por su contribución, por su apoyo, por sus oraciones, la iglesia sigue caminando. Entonces sí se puede vivir una vida justa. En los últimos tiempos, dice, habrá esta clase de personas. Yo no me quiero contar con los orgullosos, los arrogantes, los soberbios. No, quiero contarme con los justos. Y aquí estamos viendo un ejemplo. Y sí se puede vivir una vida justa delante del Señor en estos tiempos. Ya estamos en el siglo XXI, no importa. Si el Señor permite y podemos llegar al siglo XXII, hermano, gloria a Dios, vamos a ser las mismas personas justas, ¿verdad? Dice aquí, hermano, que
escribí algo que me gustó bastante, por ahí lo vi. La moralidad cristiana, si usted está apuntando, apunte, voy despacito. La moralidad cristiana es un fruto que solo crece, dice, es un fruto que solo crece en el árbol de la doctrina bíblica. La moralidad cristiana es un fruto que solo crece en el árbol de la doctrina bíblica. Primera de Pedro 2:2. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí estamos viendo que yo tengo que crecer en el Señor, pero estudiando su palabra, escuchando su palabra limpia, pura, sin mancha, ni nada adulterada, ¿verdad? Dicen por ahí que los lecheros, hermano, en sí ordeñaban sus vacas y luego después a los tanques le echaban agua. Esa es una leche adulterada. Esto no le podemos quitar ni poner. Tenemos que predicar como lo que es. Y usted me puede preguntar, pastor, pero hoy en día hay muchas denominaciones, hay muchas sectas, hay personas que están diciendo que ellos tienen la verdad. Y ahorita lo vamos a ver. Al final vamos a ver exactamente qué es lo que pide Dios de usted y de mí. Y vamos a dejarnos de esas cosas para que el diablo no nos traiga perdiendo el tiempo, ¿sí? Que allá dicen, que allá, vamos a ver qué es lo que pide Dios de cada uno de nosotros. Al último lo vamos a ver si queda tiempo, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Que deseemos, hermano, desear usted y yo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis por la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo, hermano, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cuando Cristo es formado en nosotros, hermano, es cuando estamos comiendo palabra de Dios. Es cuando estamos comiendo palabra de Dios. Y no solamente la estamos comiendo, sino la estamos poniendo por obra en nuestro diario vivir. Dice, el que robaba, ya no robe más. El que mentía, ya no mienta más. El que tenía un mal vocabulario, ya no más. No puede salir de una fuente agua salada y agua dulce. Y de nosotros debe de salir solamente bendición. Nunca maldición, sino bendición. Amén. Y esto es lo que hace la palabra de Dios, transformar nuestras mentes. Nuestras mentes estaban muy sucias. Cuando llegamos a los pies, a lo menos la mía, yo no sé usted, ¿verdad? Estaba totalmente bien equivocada. Pero cuando yo comencé a comer palabra de Dios, comencé en sí a recibir palabra de Dios, hermano, fue como fui transformando día con día. ¿Le costó, pastor? Sí, todo mi yo personal. Imagínese, desde que tenía uso de razón yo traía mis costumbres. Y luego llegar a los pies de Cristo, hermano, y comenzar a hacer ahora todo lo contrario, sí me costó, pero vale la pena. Vale la pena. Mira, hermano, en Génesis 15:6, aquí hay un siervo de Dios que a cierta edad, ya grandecito, ¿verdad? Fíjese muy bien, hermano, le fue contado por justicia cuando creyó a Dios. Mire, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham. Un hombre, hermano, de 75 años que le dice al Señor, sal de tu casa y tu parentela, pero ya. Sal de tu casa y tu parentela. Y él, hermano, se fue sin saber a dónde. Lea todo ese capítulo, toda la historia de Abraham y usted se va a dar cuenta cómo esta persona le creyó a Dios. A veces, es creerle a Dios. No, hermano, es siempre creerle a Dios. Y le dice, sal de tu casa, sal de tu comodidad. Sal de tu comodidad, sal totalmente de todo aquello que tú tienes por seguridad. Sal aún de tu familia, porque está pecando, tu familia está pecando. Dios le está diciendo a Abraham que abandone a su familia, que deje todos sus amigos, sus compadres. Sí, porque solamente te están orillando a pecar. Y todo aquello que te esté orillando a pecar es un obstáculo para tu vida espiritual. Imagínese, hermano, deja totalmente aquello. Y dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creerle a Dios te hace justo.
Creerle a Dios te hace justo. Ve que sí, podemos vivir, hermano, hoy como justos delante del Señor. Sí se puede vivir, solamente que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Créale a Dios. Y él, hermano, caminó sin saber a dónde iba. Y dijo el Señor, te voy a hacer padre de una gran multitud. Y llegó el día en que le dijo, Señor, tú me has dicho que yo voy a ser padre de una gran multitud. Porque si usted se fija, Abraham era sin H anteriormente, cuando él no tenía hijos. Era Abraham. Cuando él tiene hijos es Abraham con H, que viene siendo padre de una gran multitud. Eso es lo que significa. Entonces él le dijo, pero ¿cómo puede ser eso? Dijo, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y dice que le creyó a Dios. Hermano, después viene Isaac y después viene la promesa y después viene Jacob y las 12 tribus de Israel y todo aquello, hermano, que se fue multiplicando, porque Dios, hermano, lo que te promete, lo cumple. Aleluya. Yo me gozo, hermano. Todos los años estos que tengo en el cristianismo, hermano, no me arrepiento de haber dejado el mundo. No, hermano, absolutamente en nada. Sino al contrario, le digo, Señor, cada día le digo, gracias, Padre, por esta nueva vida que podemos tener en Cristo Jesús. Y no la cambio por nada. No la cambio por nada. Vamos más adelante, ¿verdad? Entonces aquí, hermano, dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Usted y yo podemos ser justos una vez más creyéndole a Dios. Y Hebreos 11:6 nos dice de esta manera, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo tengo que tener fe. Y fe es la esencia de las cosas que se esperan. La convicción de lo que no se ve. Eso es en Hebreos 11:1. Ahí lo mira usted. Pero mira aquí, hermano, dice que si yo quiero agradar a Dios y no tengo fe, es imposible. Abraham le fue contado por justicia, le creyó a Dios. Tuvo fe, tuvo confianza y el Señor lo honró. Así usted y yo. ¿Podemos ser la diferencia en este tiempo? Sí, hermano, sí podemos. Nosotros somos llamados para ser luz en medio de las tinieblas. ¿Sabía usted que estamos caminando nosotros en un cementerio todos los días? Todo aquel que tiene a Cristo tiene vida. El que no tiene a Cristo está muerto. Imagínense, está muerto. Y nosotros caminamos en medio de esos muertos. Pero esta luz que el Señor ha depositado en nosotros tiene que brillar para honra y gloria del Señor. Y mire también lo que dice, no termina ahí el 6, sino dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También el Señor te bendice, también el Señor te recompensa, también el Señor, ¿por qué? Porque nosotros nos acercamos primero a Él, ¿verdad? Por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros. No por lo que tiene. No, usted nunca se arrime a Dios por lo que Él tiene, sino por lo que Él es, el Dios Todopoderoso. Cuando usted está adorando al Señor, por lo que Él es y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Como les decía, hoy en día está muy difícil saber, ¿verdad? Todas esas estaciones, todas esas enseñanzas que están saliendo en el aire, hermano, en la radio, en la televisión, en la internet, y lejos de ser una bendición, están siendo una distracción. Están distrayendo en sí la visión de la iglesia de Cristo. Están distrayendo a cada uno de nosotros y muchos hermanos se están desviando. Muchos se están confundiendo. Entonces tenga mucho cuidado, ¿verdad? Y recordar aquello, hermano, que nuestros oídos no son basureros. Usted escuche cosas buenas, cosas que le edifiquen su espíritu, cosas, hermano, que le van a fortalecer para seguir adelante haciendo la voluntad de Dios. Este camino donde estamos usted y yo no es fácil. Dice que el evangelio se hace fuerte y los valientes lo arrebatamos. El cobarde no lo arrebata. No puede salir de sus vicios, no puede salir de sus ataduras. Ahí está, de cobarde. No puede, salte y verás el poder de Dios, la gloria del Señor. En una ocasión fueron unos misioneros a una isla, algo lejana. Y dice que los nativos de esa isla comenzaron a enseñarles y comenzaron la palabra de Dios y a hacer la oración. Y ustedes cuando oren de esta manera, como está escrito en Mateo 6:9, les decía, Padre nuestro que estás en el cielo. Y les comenzaban a explicar.
Y al día siguiente iban los nativos de ahí y dice, maestro, ¿cómo empezamos la oración? Padre nuestro que estás en el cielo, empiecen a reconocer, adorándole al Señor. Y así lo hacían. Resulta que ya era el tiempo de partida de los misioneros y arreglan todo, se despiden de los nativos, ¿verdad? Y se suben al barco. Se suben al barco y comienzan pues allí a despedirse de la gente. ¿Cuál sería la sorpresa de uno de los misioneros? Que uno de estas personas comenzó a correr hacia donde estaba el barco. Y decía, maestro, maestro, le decía al misionero. Y decía, ¿y este? ¿Y cuál sería su grande, grande, grande sorpresa? Que este hombre comenzó a caminar sobre el agua. Dice, ¿cómo me dijiste que se oraba? Y lo vio y dijo, ora como tú quieras. Mira nomás la fe. Ora como tú quieras. Mira lo que estás haciendo. Yo no lo he hecho. La fe mueve montañas. La fe mueve montañas. Hoy en día, mire lo que nos habla la palabra de Dios en Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Para que no nos distraigamos en este camino, ¿verdad? Oh hombre, y diga su nombre usted ahí. Yo voy a decir mío, oh Jesús, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿verdad? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas muy importantes. Que hagas lo correcto, que seas justo en tu diario vivir. Que seas justo en tu diario vivir, que hagas en sí justicia en todo cuanto tú vayas a obrar, que nunca trates de tomar ventaja de nadie, que nunca trates de sacar beneficiado tú mismo, sino a ser justo. Esto es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. Por eso dice, Él te ha declarado. Él te ha declarado. Estas cosas cuando las estamos haciendo, hermano, estamos agradando a Dios. Y hoy en día, una vez más, esos bombardeos de enseñanzas que están sacando por toda clase de comunicaciones están en sí haciéndonos perder el tiempo. A ver, ¿es cierto que se va a guardar el sábado? A ver, ¿es cierto que esto? Hermano, no pierdas tu tiempo. A lo menos no me gusta a mí perder el tiempo de esa manera. O discutir con esas personas que quieren estar discutiendo para distraer. No, no, para nada, hermano. Aquí está muy fácil la palabra del Señor en Miqueas 6:8. Él te ha demostrado, Él te ha declarado, perdón, lo que pide Jehová de ti, hacer justicia, ser justo en todos tus actuar, en todo tu actuar sea justo. En tu pensar, en tu hablar, en tus hechos, sé justo. Y el otro paso, hermano, que ames la compasión, el perdón. Quiere decir que te van a ofender, ¿verdad? Como a Pedro cuando dijo, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a aquel que me ofende? 7 veces, dijo el Señor, 70 veces 7 diarias. Quiere decir siempre. Y por eso dice, hermano, amar misericordia, gloria a Dios. O sea, que ames la compasión, así como Él nos amó a nosotros, así nosotros, hermano, debemos de amar. Gloria a Dios, a los hermanos, aquel que quiere hacer la perfecta voluntad de Dios. No te estoy moviendo el sentimiento, ¿eh? No me gusta mover a nadie en el sentimiento, porque algunos se comienzan a equivocarse por el sentimiento. Esto no es sentimiento, es verídico, hermano. Esto es cuando usted y yo estamos haciéndolo con un conocimiento divino, con una revelación. Es lo que aquí dice, hermano. Yo te he revelado para lo cual te he traído de mi iglesia, para que en sí, una vez más, seas justo en todos tus hechos, ames la misericordia. Y el tercero, ser humilde. Ser humilde, camines humildemente con tu Dios, reconociendo que sin Dios nada podemos hacer.